en la vasta y compleja historia de los 7 reinos. Aerys I, el 13º monarca de la dinastía Targaryen, es sin duda uno de los reyes que pasaron más inadvertidos, y los éxitos y fracasos de su reinado se atribuyen casi en su totalidad a la influencia de su mano del rey, Brynden Ríos. Con la escasa información disponible sobre este monarca, podemos concluir con que fue un rey débil, mediocre y poco amado por el pueblo. Sin embargo, ciertas pistas sugieren que el verdadero propósito de Aerys I no residía en las reuniones del Consejo Privado ni en el peso del trono de hierro, sino que estaba convencido de que más allá de la redacción de leyes y el trato de señores, tenía una misión de mayor envergadura, una verdad oculta que esperaba descifrar entre los antiguos manuscritos y las artes arcanas. Él fue, notablemente, el primer rey que tras la muerte de los dragones no se limitó a intentar hacer eclosionar huevos de dragón con magia, como hicieron sus predecesores, sino que profundizó en el estudio de cierta profecía que vaticinaba el regreso de estas formidables bestias aladas. ¿Pudo ser él quien renovó el interés por el estudio de la profecía del príncipe que fue prometido? ¿O acaso Brynden Ríos orquestó todo su reinado y los subsiguientes en favor de un plan mayor? Hoy en Crónicas de Poniente narraremos la historia de Aerys I, el rey ausente. Aerys Targaryen nació en Desembarco del Rey, entre el año 172 y el 177 después de la conquista, muy probablemente durante el reinado de su abuelo, el rey Aegon IV. Fue el segundo hijo del rey Daeron II y la princesa Miriam Martell, y tuvo 3 hermanos, el mayor, Baelor, y 2 menores, los príncipes Rhaegal y Maekar. En su época como monarca se le describe como un hombre delgado y encorvado, con el cabello largo y liso, rostro alargado y demacrado, bigote fino, una barba larga y puntiaguda y ojos enrojecidos por las incontables horas dedicadas a la lectura. Apenas sabemos nada sobre su juventud, más allá de que jamás se imaginó que sería rey, ni tampoco tenía ambiciones de serlo, pues su verdadero interés residía en el estudio de los misterios mayores, es decir, la magia, así como de los viejos manuscritos, que casi con total seguridad databan de los tiempos del feudo franco de Valyria. Siendo aún príncipe, Aerys se casó con su prima, Elinor Penrose, cuyo parentesco aún no ha sido aclarado por el escritor. Sabemos que no fue descendiente de la princesa Elaena Targaryen y su esposo Ronald Penrose, por lo que se especula que podría ser descendiente de las princesas Baela o Reina Targaryen. En cualquier caso, Elinor y él jamás tuvieron descendientes, pues según los rumores, Aerys nunca llegó a consumar el matrimonio. Hay teorías que defienden que quizá le atraían más los hombres, pero los lectores más elocuentes apuntan a que, en realidad, más allá de que no le interesaban las mujeres, Aerys no mostraría ningún interés en tener descendientes porque, de alguna manera, supo o le dijeron que no eran sus hijos quienes debían sentarse en el trono de hierro. Y es que más allá de estas especulaciones, lo cierto es que en algún momento de su vida, este príncipe Targaryen se topó con cierta profecía que vaticinaba el regreso de los dragones. Y esto tarde o temprano terminaría siendo relacionado con esa misteriosa figura del príncipe que fue prometido. Pese a lo que vemos en la serie House of the Dragon, en el libro Fuego y Sangre no hay ninguna mención a dicha profecía, ni tampoco al sueño de Aegon el Conquistador, ese sueño en el que se vaticina que un día llegarán los otros desde las tierras del eterno invierno, aunque sí sabemos que dicho sueño es canónico y está confirmado por el escritor. También sabemos que durante el reinado de Aerys ya había personajes como su sobrino, el maestre Aemon, el futuro rey Aegon V y más adelante el príncipe Rhaegal, que en algún momento de su vida compartirían la misma obsesión que él y dedicarían amplios esfuerzos a estudiar todas estas profecías, con la urgencia propia de quien sabe que el reino depende de ello. Dado que la historia está contada desde el punto de vista de los maestres, es más que probable que gran parte del estudio que realizaron estos príncipes y reyes, así como sus motivaciones y sueños proféticos que algunos Targaryen tenían, no fueran compartidos en su totalidad con quienes finalmente escribieran la historia. Y este bien podría ser el caso de Aerys I.
No sabemos hasta qué punto estuvo involucrado en todo esto, pero es en este periodo histórico en el que un plan mayor está en movimiento, y no por menos su mano del rey se terminaría convirtiendo en una pieza tan importante como lo es el Cuervo de Tres Ojos. Retomando de nuevo la historia de este rey, llegamos al año 209, momento en el que tiene lugar la gran epidemia primaveral que se llevó al rey Daeron II y a sus herederos inmediatos. Entonces, un Aerys que ya había superado la treintena fue coronado rey, ciñéndose la corona que había portado su padre y su abuelo Aegon el Indigno. El primer reto de Aerys como monarca era recomponer el reino tras la terrible pandemia, pero a esto pronto se le sumó un nuevo problema: los Hijos del Hierro. Lord Aegon Greyjoy sabía que las debilitadas costas del Mar del Ocaso eran un fruto bien maduro y listo para ser recogido, de modo que lanzó sus barcoluengos para someterlas a los tradicionales secuestros, pillaje, robos y asesinatos. A esto hay que añadir la amenaza silenciosa que se encontraba al otro lado del Mar Angosto: Acero Amargo y los descendientes de Daemon Fuego Oscuro, quienes estaban preparando el próximo intento de reclamar el trono de hierro. Quizá todos estos desafíos fueron motivo más que suficientes para que Aerys confiara el gobierno del reino a su tío bastardo, Cuervo de Sangre, Lord Brynden Ríos, a quien nombró mano del rey. Hay quienes creen que fue el interés por las ciencias arcanas y la historia antigua que unía a Aerys y Brynden lo que motivó que Cuervo de Sangre y no Maekar fuera nombrado mano. Otros hablan de una posible manipulación por parte de Brynden hacia el monarca, pero sea cual sea la verdad, nadie duda de que Brynden Ríos estaba mejor preparado que Aerys para emprender la tarea que tenían por delante. Y es que, además de mano, fue maestro de los susurros, concretamente el más eficaz consejero de los rumores que jamás hubo y habría en los 7 reinos. Algunos creen que su enigmática hermanastra Shier Estrella de Mar y su dominio de la hechicería fue clave en su misteriosa capacidad para desmontar conspiraciones y hallar traidores, e incluso el nuevo gran maestre elegido para el cargo parece ser que era un erudito de los misterios mayores o un hechicero, como decían algunos. Pero lo cierto es que Cuervo de Sangre no hay duda de que tenía sus propias artes, y así como Bran Stark perdió la movilidad en sus piernas, pero consiguió moverse a través de los animales con su habilidad como cambiapieles, Brynden Ríos perdió un ojo en la batalla del Prado de Hierba Roja. Pero durante el reinado de Aerys dirían que Cuervo de Sangre contaba con 1000 ojos y uno más para vigilar todos los secretos del reino. Con la partida del invierno y la llegada del verano, el rastro de la gran epidemia comenzó a desvanecerse y en su lugar llegó una sequía que se prolongó durante más de 2 años, trayendo la miseria y el descontento en la población. Para entonces se culpaba al rey de los males y más aún a la mano del rey, del que ya todos desconfiaban. Muchos clérigos humildes comenzaron a predicar la traición, mientras el vecino recelaba del vecino, y algunos nobles y caballeros volvían a hablar en favor de los Fuego Oscuro. El descontento finalmente derivó en conspiración y esta se consumó en el 212, cuando tuvo lugar la segunda rebelión Fuego Oscuro, que se narra en el tercer relato del Caballero de los 7 Reinos, titulado El Caballero Misterioso. Pronto resubiremos las crónicas de la segunda rebelión Fuego Oscuro con más información sobre esta conspiración. Por tanto, por ahora baste decir que algunos vencidos en la primera rebelión Fuego Oscuro, como fue el caso de Lord Gormon Peak, habían perdido títulos, tierras y posesiones, y entregado hijos e hijas como rehenes a la corona. De manera que, ante tales agravios, prepararon el terreno para que Daemon II Fuego Oscuro, hijo del primer Daemon, desembarcara en Poniente con todo listo para una segunda rebelión. El desenlace de la conspiración tuvo lugar en Muros Blancos durante la boda entre una hija de Lord Frey con Lord Butterwell, antigua mano del rey Daeron II, destituido del cargo por su mala gestión durante la primera rebelión Fuego Oscuro. Gracias a la intervención de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, así como a la red de espías de Cuervo de Sangre, la rebelión solo se quedó en un intento fallido de sublevación, que se saldó con la ejecución de Lord Gormon Peak y otros conspiradores, así como grandes sanciones y pérdidas para otros señores también implicados de alguna manera en la traición. En cuanto Daemon II fue llevado a la Fortaleza Roja como prisionero para garantizar que su hermano Aegon no intentara alzarse de nuevo contra el trono de hierro.
Una decisión que, por otra parte, como veremos, resultaría del todo inútil. Entretanto, el rey Aerys seguía tan inmerso en sus estudios que ya incluso a veces olvidaba tareas cotidianas como cambiarse la ropa o ponerse la corona. Continuaba además sin atender a leyes y señores, ni tampoco intentaba engendrar un heredero, y esto último fue motivo de preocupación para el consejo privado. En el relato La Espada Leal, la segunda historia del Caballero de los Siete Reinos, el Septón Sefton llegaría a decirle a Ser Duncan el Alto que la reina Elinor rezaba a diario en el Gran Septo para rogarle a la madre que la bendijera con un hijo. Pero seguía siendo doncella, pues el rey Aerys vivía recluido en su propia habitación y prefería llevarse un libro a la cama que a una mujer. Por ello sus consejeros le sugirieron la disolución del matrimonio para que el monarca tomase una nueva esposa, pero Aerys no quiso ni oír hablar de aquello. Por tanto, a lo largo de su reinado, Aerys nombraría varios herederos que no le sobrevivieron. El primero de ellos fue su hermano, el príncipe Rigel, de quien se decía que estaba loco, pues alguna vez se le llegó a ver bailando desnudo en la corte. No obstante, por suerte para el pueblo, el pobre Rigel murió en el 215, atragantado con un pastel de lamprea durante un banquete, momento en el cual se nombró a su hijo Aelor heredero al trono de hierro. 2 años más tarde, Aelor murió en un misterioso accidente a manos de su propia hermana y esposa, Aelora, quien tras el incidente enloqueció de dolor, al mismo tiempo que era nombrada heredera al trono. Y en medio de este extraño baile de herederos, los Fuego Oscuro actuaron de nuevo, y en el 209 tuvo lugar la tercera rebelión Fuego Oscuro, encabezada por Aegon I, cuarto hijo de Daeron I Fuego Oscuro, una rebelión que, además, fue apoyada por Acero Amargo. La última batalla del conflicto concluyó cuando Brynden Ríos asesinó al aspirante tras haberse rendido, una falta de misericordia que no fue del todo bien recibida. Por otro lado, Acero Amargo, legendario némesis de Brynden Ríos, fue capturado y declarado culpable de traición, pero el rey Aerys se mostró clemente y ordenó que vistiera el negro y partiera al muro. Por desgracia, los aliados de Acero Amargo abordaron el barco que se dirigía a Guardia Oriente del Mar para que éste ingresara en la Guardia de la Noche, logrando con éxito liberarlo y mantener así viva la amenaza de los Fuego Oscuro. El reinado de Aerys concluyó no sin antes perder a su última heredera. Dicen que la princesa Aelora se suicidó tras un ataque perpetrado por 3 misteriosos enmascarados durante un banquete. Sus nombres reales cayeron en el olvido, pero la historia los recuerda como Rata, Cerdo y Halcón. Tras la muerte de la princesa, Aerys nombró sucesor a su hermano menor, Maekar, y en el 221, cuando el rey tenía entre 44 y 49 años, murió de muerte natural. O al menos ese es el informe oficial, pues algunos sospechan que quien está detrás de la muerte de Aerys y sus herederos era Brynden Ríos. ¿Tenía acaso claro, Cuervo de Sangre, que entre los descendientes de Maekar estaría el príncipe que fue prometido? ¿O simplemente estaba contrariado con el monarca por no haber ejecutado a Acero Amargo y que éste lograse escapar? ¿Sabía Aerys que ningún hijo suyo estaba en el plan de los dioses? ¿Qué encontró en los viejos manuscritos y cuánto transmitió a sus familiares? Sea cual sea la respuesta, Aerys I de la casa Targaryen pasó a la historia como un rey débil y no es recordado con amabilidad o afecto por nadie en los 7 reinos. Y tras él comenzó el reinado del Yunque, Maekar I, tatarabuelo de Daenerys Targaryen. Mi hermano Daeron lo soñó, y el rey Aerys lo leyó en una profecía, dijo una vez el rey Aegon al caballero Ser Duncan el Alto. No soy tonto, Ser. Un día, los dragones regresarán. Y aquí concluye la historia de Aerys I, y por supuesto la semana que viene continuaremos con el reinado de Maekar. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo, recuerda darle a me gusta si te gustó y suscríbete para más vídeos del mundo de Hielo y Fuego.